Muchas gracias. Buenos días a todos los presentes, tanto de manera presencial como virtual. La temática de mi ponencia versa sobre el problema de la tensión entre límite y transgresión en la obra de Homero y Hesíodo, pero esta búsqueda es realizada con los intereses propios de mi tesis de maestría, cuya temática consiste en la transgresión del límite, o el término griego que es peiras, como un problema fundamental del filosofar en el poema de Parménides. Por ese motivo, la ponencia se intitula, como ya lo mencionó Yetro, Proemio Parménides, la configuración del problema límite, transgresión en Homero y Hesíodo. Primero que todo, un poco de contexto sobre la investigación. Con la propuesta de esta ponencia, no pretendo todavía llegar a resultados definitivos, porque es apenas una parte del capítulo 1 de la tesis, por lo cual digamos que es apenas una exploración. Y en segundo lugar, podemos decir que el problema de la transgresión también está presente en la filosofía contemporánea. Por ejemplo, un filósofo contemporáneo como lo es Derrida sostiene que la filosofía siempre ha tenido la pretensión de señalar o de decir el límite, pero que para poder disponer mejor de este, o decirlo de mejor manera, ha tenido que incurrir en transgresiones, dando la impresión de que su objeto no es tanto el límite, sino el desbordamiento o el exceso. Ahora bien, ¿por qué remontarnos a Homero y Hesíodo? Hay algunas razones para esto. En primer lugar, porque en este primer capítulo exploro cómo se fue generando el problema en los pensadores preparmenidios, para mostrar que este era propio del contexto filosófico en sus orígenes, y que Parménides, en tanto un pensador inicial, como lo califica Heidegger, no es solamente, no está presente el problema solamente como un problema accesorio, sino que es un problema fundamental. Y en segundo lugar, porque también pretendo mostrar que Parménides no solamente ha sido Homero y Hesíodo en cuanto al estilo literario, porque Parménides crea un poema en hexámetros igual que Homero y Hesíodo, y este tema es aceptado prácticamente por todos los estudiosos actuales en el filósofo Eliata, sino también que es un heredero de los problemas filosóficos de estos poetas. Muy bien, comencemos por Homero. Y es que la obra de Homero está plagada de escenas donde se presenta esta tensión entre límites y transgresiones que se van configurando a lo largo de toda la obra. La transgresión está emparentada con la desmesura, con la soberbia, con el orgullo o con el exceso, términos que se pueden encontrar reflejados o en la palabra hybris o en otras relacionadas con esta. De lo que se trata es de transgredir la moira. Esta se constituye como una de las más importantes representaciones del límite en la obra homérica. La moira que le corresponde a cada uno. Se trata de desconocer las limitaciones del mortal en cuanto mortal, o de superar ilegítimamente un límite, o la voluntad de trascender la misma condición humana. Mientras que el límite se puede decir del modo contrario, es aquello que circunscribe las posibilidades humanas, o el confín que señala la inconmensurable distancia entre los hombres y los dioses, por lo cual los primeros deben respetar las órdenes de los inmortales. Incluso la primera palabra de la Ilíada está relacionada con el exceso, men, que se puede traducir por cólera. Cólera que surge a partir de los excesos de otro, que causa también que quien sufre estos excesos incurra también él en otros, como es el caso de Aquiles, cuya cólera se despierta a partir de los agravios que le causa Agamenón al apoderarse de su botín de guerra. Como consecuencia, el mismo Aquiles incurre en otros excesos, como el abandono de los aqueos, cuando Agamenón luego le manda a decir con Odiseo y con otros personajes que lo va a recompensar jugosamente por el agravio sufrido. Además, también, luego de que mata a Héctor, Aquiles llega a darle un trato degradante al cadáver, haciendo enojar a los dioses, por ejemplo, a Apolo. Estas transgresiones le acarrearán penas tanto a Aquiles como a los demás personajes que incurren en ellas. Por su parte, en la Odisea, los ejemplos clásicos de hibris los encontramos representados tanto en los cíclopes como en los pretendientes de Penélope.
Por ejemplo, Odiseo, cuando está llegando a la isla de los Cíclopes, se pregunta si esos personajes son violentos, hubristai, salvajes e injustos, que no observan las reglas o las costumbres, características que contrasta con aquellos que son mesurados, que son hospitalarios y temerosos de los dioses. En este caso, al no participar de la civilización, se entiende que los cíclopes niegan el derecho. Por ese motivo, se encuentran en un estado primitivo de salvajismo. De ahí que se pueda proponer y aceptar la hipótesis de que la dualidad dique-temis son quienes marcan la división entre el estado de barbarie o salvajismo en el que se encuentran los cíclopes y la civilización de la que participan aquellos que temen a los dioses y son hospitalarios. Si se entiende de este modo la presencia de Dique en Homero, ya se va perfilando la imagen de la Dique de Parménides como la diosa encargada de mantener y hacer respetar los límites, aquella Dique guardiana de las puertas que dividen las sendas de la noche y el día, en el proemio de Parménides. Los cíclopes, además, se relacionan de manera negativa con Temis porque son violentos y no respetan las normas de hospitalidad, y representan el exceso porque se menciona en algunos pasajes de la obra homérica que los dioses no aman las obras crueles. Por ejemplo, Zeus en algún momento le dice a Ares que él es el más despreciable de los dioses por la naturaleza de las obras que causa. Incluso el mismo Polífemo le dice a Odiseo, cuando éste le pide que cumpla con las reglas de hospitalidad en nombre de Zeus, que los cíclopes no se preocupan por Zeus ni por los demás dioses porque ellos son más fuertes, y que él, por resguardarse del odio de Zeus, no va a respetar a Odiseo ni a sus compañeros, de no ser porque a eso lo invite su propio ánimo. En este pasaje, Polífemo excede su límite en dos modos. En primer lugar, y respetando a Zeus, y en segundo lugar, por un autodesconocimiento, podríamos decirle, ya que no conoce sus propios límites y juzga que su poder y el de los de su especie es mayor que el de los dioses. Debido a esto, los cíclopes son personajes crueles. Otro ejemplo en que se muestra la reprobación hacia aquellos mortales que irrespetan el límite que los separa de los inmortales dioses se da en el momento en que Dione está curando a Afrodita luego de que ésta fuese herida por Diomedes, quien actuaba a su vez bajo los efectos del furor que le inspiró a Atenea. Diomedes en este caso es calificado como obrimoergos, que se puede traducir como violento, y es hetrios, que puede traducirse como insolente o cruel. Pero esta última palabra además lleva la carga significativa de ser infortunado por la naturaleza de acciones que se han realizado antes. Y es precisamente esta la connotación que se observa en este pasaje, porque a Diomedes se le vaticinan desgracias por los actos que llevó a cabo en contra de una diosa. Aquí lo que se le recrimina propiamente a Diomedes no es el conjunto de acciones violentas, es decir, porque al final de cuentas ellos están en una guerra y es natural que se den acciones violentas, sino contra quién realizó estas acciones, ya que está desconociendo el valor de los dioses y a su vez su propio valor, al igual que Polífemo. Precisamente por ese mismo motivo, Apolo también reprende a Diomedes cuando éste está tratando de atacar a Eneas, a pesar de que es el mismo Apolo quien lo está protegiendo, y le dice que se lo piense y que jamás los mortales que caminan sobre la tierra han podido equipararse con los dioses. Diferente a Diomedes es Menelao, cuando se encuentra luchando por proteger el cadáver de Patroclo y retrocede frente a Héctor, ya que reconoce que el Priámida combate con la ayuda de un dios y que quien trate de pelear contra un mortal que es protegido por una divinidad echa a rodar contra él un tremendo desastre. Algo similar también a lo que reconoce Eneas cuando dice que nadie puede vencer a Aquiles porque este siempre lucha acompañado por un dios. Ahora bien, en el caso de los pretendientes, su hibris consiste en que ellos abusan de su cualidad de huéspedes y que no solamente consumen sin cesar y sin medida los bienes de Odiseo, sino que también traman acciones para asesinar a Telémaco, que funge como su anfitrión. Al ir más allá del límite que establece esta relación entre huésped y anfitrión, esta se transfigura en una relación entre víctima y victimario.
Finalmente, con respecto a Homero, siguiendo la tesis de que tanto la Odisea como la Ilíada son obras que versan sobre los excesos, hay que resaltar que los protagonistas de ambas obras incurren en estos. En el caso de Aquiles, cuando da muerte al cadáver de Héctor, su cólera le hace irrespetar la moira de los mortales, pues se dedica a profanar su cadáver, a tal punto que Apolo se enfurece y reclama a los dioses por apoyar acciones tan salvajes. De Aquiles, que se deja llevar por su inmensa fuerza y por su ánimo arrogante, perdiendo totalmente toda piedad y todo respeto. Mientras que Odiseo se ve obligado a hacerse de semejante a sí mismo, excediendo su propio límite, cuando se disfraza de un forastero con tal de poder enfrentar con éxito a los pretendientes y poder cobrar venganza por los actos ultrajantes de estos. Luego, Odiseo está nuevamente al borde de transgredir sus límites cuando quería asesinar a las familias de los pretendientes que buscaban venganza por la masacre contra ellos. Sin embargo, al final obedece a Atena y regresa a sus propios límites, deja la desmesura. Aquí, la diferencia entre estos actos concretos, entre estos dos personajes, es que efectivamente Aquiles sí incurre en una transgresión, mientras que Odiseo solamente lleva a cabo las acciones cuando tiene autorización para ello. En este sentido, más adelante me veré obligado a aceptar la tesis propuesta originalmente por Jablo, quien abogaba por la semejanza entre Odiseo y el viajero de Parménides, puesto que voy a tratar de sostener que el viajero parmenidio también excederá los límites cuando lleva a cabo el viaje, por ejemplo, hasta la morada de la diosa, pero esto lo hace por intermediación y autorización de las divinidades. Sin embargo, también es importante resaltar que no solamente los mortales están sometidos al límite, sino también los dioses inmortales. Y uno de los pasajes donde esto se muestra más claramente es cuando se da la muerte de Sarpedón, el hijo de Zeus. En este, Zeus está indeciso entre salvar a su querido hijo o dejarlo sucumbir ante el funesto destino. Pero Hera le reclama que cómo se le ocurre siquiera pronunciar tales palabras, porque está pretendiendo salvar a un mortal, a un simple mortal, cuyo destino había sido decretado desde hace ya tiempo, y que ninguno de los restantes dioses lo va a aprobar. Porque además, no solamente Sarpedón es el único hijo de un dios que está luchando, sino también otros dioses tienen hijos en el campo de batalla, por lo cual no podría recriminarles luego que vayan a rescatarlos y a evitar la moira que ya había sido fijada para ellos. Y además que con eso Zeus va a inspirar el rencor de los dioses. En este pasaje encontramos, primero, que existe una posibilidad para los dioses de cambiar el orden de las cosas, pues el destino de Sarpedón ya había sido fijado desde hace tiempo. Pero Zeus podría modificarlo, nada más que no lo hace porque crearía discordia entre los dioses inmortales. De ahí que en cierto sentido se puede decir que los límites en la obra homérica son estables en la medida de que haya una concordia entre primero que existe una posibilidad. dioses. Esto con respecto a Homero. Ahora pasemos un poco a Hesíodo. En Hesíodo también se encuentran una serie de pasajes donde se habla de esta tensión entre límite y transgresión. Yo me centraré en uno concreto, que es el mito de Prometeo. En este mito, el titán engaña a Zeus, quien además, como venganza, le va a producir males a los hombres y oculta el fuego, lo cual lleva a Prometeo a luego robar el fuego y entregárselo a los hombres. Pero aquí Zeus no vuelve a quitar el fuego a los hombres, es decir, no restablece los límites tal como eran antes de la transgresión, sino que lo que hace es castigarlos a estos con la creación de Pandora, creación en la que participan todos los dioses, está por demás decirlo. Precisamente por este motivo es que los hombres que antes podían vivir felizmente y sin males, sin enfermedades tampoco, ahora deberán trabajar, pues los dioses le mantienen oculto el mejor medio de vida. En la obra hesiódica, cuando se habla del reinado de Zeus, se puede observar que aquí el orden de los límites es más estable que en los anteriores reinados, por ejemplo, de Cronos y de Urano.
Aunque estos límites siempre pueden transgredirse y el orden puede alterarse, quedando como posibilidad solamente castigar al infractor. Por ejemplo, en el castigo que recibe Prometeo o en el que van a recibir los mortales. Y además, Zeus es calificado en el Proemio de Trabajos y los Días como aquel que restablece con justicia las leyes. Es decir, no es el que restablece los límites, sino que va a castigar a quienes transgredan esas leyes. Este mito, además, señala la demarcación del límite que separa a los inmortales dioses de los mortales. El hecho de tener que trabajar y sufrir males les recuerda a estos la superioridad de los dioses, cuyo límite último, el de los mortales, está marcado por la muerte, a diferencia de los felices dioses que que no sufren estos mismos males y que son inmortales. Luis, como 5 minutos. Ok, gracias. En el ámbito humano, y el orden puede alterar. Esto aconseja a Perses someterse a los límites que establece Dike, porque de esta manera seguirá el recto proceder y no se dejará llevar por la soberbia, que aquí el término griego utilizado es hibris, otra vez, que es mala para el miserable mortal y que además tienen mejor destino aquellos que siguen los designios de Dike, la cual es respetada incluso por los mismos dioses olímpicos. Y a modo de conclusión, podría afirmar 3 puntos principales. El primero, que tanto en Homero y Hesíodo se encuentra presente la semántica del exceso o de la transgresión, representada principalmente por el término hibris y por las otras palabras relacionadas. La cual aparece tanto representada por medio de escenas como del término mismo. Sin embargo, también está presente la semántica del límite, representada por nociones tales como peiras, moira, dique o temis, las cuales van a tomar un papel muy protagónico en el poema de Parménides, que es mi tema principal de investigación. Por otra parte, también se observa que el orden del cosmos se mantiene sobre unos límites que pueden ser flexibilizados según la voluntad de las divinidades, especialmente de aquellos que son capaces de imponerse sobre los demás con la violencia, como es el caso de Zeus. Estos límites no son infranqueables ni se mantienen por necesidad, sino por transgresión o el exceso. Aunque en mi caso yo pretendo demostrar que esa no es la situación, sino que el problema de la transgresión o del exceso se va a mantener como algo fundamental en el filosofar de Parménides. Se podría decir que el objeto del filosofar en la filosofía de Eleata. Muchas gracias.